Muy bien, chicos. Vamos a seguir continuando, ¿ya? A ver, ojalá que no se haya borrado lo que estaba anotando. Mm, muy bien. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, habíamos mencionado entonces que el recto lateral, el recto anterior menor, eran músculos flexores del cuello. Muy bien, Jasmine, me alegro mucho. Entre los descendentes habíamos mencionado que tenemos otro conjunto. No habíamos mencionado justamente que nace el asa, ¿no? El asa cervical. El asa cervical es considerado un nervio, eh, un conjunto de nervios que es de la C1, C2 y C3, que van a dar a la formación de una especie de asa. Esta asa cervical va a dar a la formación de dos raíces, una superior y una inferior, que se juntan y se unen. Acá va a inervar a todos los músculos hioideos, ¿ya? A todos los músculos y hioideos, ¿ya? Ya bueno, hioideos. Menos al tiroideo. El tiroideo ya sabemos que nace de la C1 con la C2, ¿ok? ¿Qué más? Habíamos mencionado que otro nervio descendente va a ser el nervio frénico. El nervio frénico es considerado un nervio mixto, ¿ok? Es considerado un nervio mixto. ¿Por qué? Va a tener a nivel, va a tener dos características que va a ser sensitivo y motor. Por ende va a ser un nervio mixto. Luego vamos a tener lo que son los nervios externos e internos. Internamente vamos a tener al nervio largo de la cabeza y al nervio largo del cuello. Igual, siguen siendo flexores. Y entre los extensores, perdón, en los que se forman la rama externa, vamos a tener de la unión de la C2 con la C3 al nervio esternocleidomastoideo, ¿ok? Al nervio esternocleidomastoideo. De la unión de la C3 con la C4, vamos a tener justamente al nervio trapecio, al angular del omóplato y al nervio romboides, mayor y menor. El nervio esternocleidomastoideo que realiza una lateralización con una ligera rotación externa, ¿no? Entonces, ahí podemos ver exactamente al esternocleidomastoideo. El nervio trapecio justamente hace la elevación de los hombros, ¿no? Lleva de forma ascendente, hace aducción de escápulas, ¿no? Y también trabaja con las fibras inferiores que van a trabajar con el dorsal ancho, ¿no? Luego tenemos el nervio angular del omóplato, que justamente igual hace la lateralización de la cabeza y eleva el hombro. Y por último tenemos el nervio romboides mayor y menor, que va a ser la aducción de las escápulas, ¿no? Entonces lo que hace es aducir las escápulas.
¿Ok? ¿Hasta aquí estamos bien? El trapecio lo puede repetir, por favor. El trapecio, como sabemos, es un músculo trapezoide que se divide en tres fibras musculares, ¿no ve? Tenemos las fibras superiores, las medias y las inferiores. Las fibras superiores que hacen elevación de los hombros. Las fibras medias que trabajan con la aducción de las escápulas. Y las fibras inferiores que trabajan junto con el dorsal largo. ¿Ok? Junto con el dorsal ancho, perdón. Entonces, esta va a ser la acción de trepar junto con las medias. Por eso es que el trapecio hace esto. Eleva los hombros, eleva la parte de la escápula, hace una abducción, y aparte que trabaja con el fortalecimiento de la acción de trepar, ¿no ve? Al movimiento que hace. Entonces, ¿quién va a inervar? El nervio esternocleidomastoideo, justamente. El nervio esternocleidomastoideo, el nervio trapecio, que nace de la unión de la C3 con la C4. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes tuvieran algún, no ustedes o sus pacientes, ¿no? Tuvieran alguna lesión y se le pide al paciente, gire la cabeza y no puede girar por ahí de un lado, o sea, puede hacer de uno y del otro, no tiene fuerza, como que no tengo fuerza. ¿No? Entonces, en ese caso, digamos, estaríamos pensando tal vez de que el nervio esternocleidomastoideo se encuentra afectado, o pedirle al paciente que haga las elevaciones de los hombros o la elevación de los brazos, ¿no? Entonces, justamente ahí podemos estar pensando de algún tipo de lesión nerviosa. Ahora también, si le pido al paciente flexione el cuello y el paciente no logra flexionar, lo mantiene ahí atrás y no logra traer la cabeza hacia abajo, es justamente por eso. Ya, ándame. Ya, no. Ya, mi amor, ni modo. Sí, Lu, basta, sí. ¿Alguien quiere a mi hija? Se la regalo. No, mentira. Descansemos. Descansemos 5 minutitos. Nos volvemos a conectar a las 4:30, ¿ya? Para ya hacer las diapositivas. Ya, Lisa. Está bien, dice. Tengo una duda aquí, luego le pregunto. Ya, por favor, después. Sí, sí, a vos.
Carla, ¿cuál era tu pregunta? Ay, creo que sí está bien. Muy bien, vamos a continuar. Solamente que quería ver que entre Carla para que me pregunte cuál era su duda, ¿no? Pero para ustedes, chicos, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, Lisa. Dicen, disculpen, desde la parte de donde estaba respondiendo Yasmin, es que me costó entrar al link de nuevo, dicen, y me perdí. Me está diciendo que no le entiendes nada de lo que puse. No, de donde le estaba respondiendo Yasmin. De ahí Ya. me perdí. O sea, no pude entrar a la clase de ahí. Bueno, en ese caso, Cristian nos va a dar una explicación de lo que entendió. Cristian. Cristian. Las ramas ascendentes y descendentes, Lisa, ¿lo podría explicar? Ahorita Cristian nos va a explicar. Cristian. Ya, si no es Cristian, es Fabio. Fabio. Oh, chicos, yo dije, ya, listen, ahorita mismo, se lo explicamos. Bueno, para Magdalena. Magdalena, los nervios profundos, así rapidito. Los nervios profundos vienen de la misma forma, ¿ok? Vienen de las uniones de la C1, C2, C3, C4 y C5. Todos estos forman lo que son el plexo cervical profundo. Ahora, el plexo cervical profundo justamente también
va a tener ramas ascendentes. Estas son las ramas ascendentes. Ok. Estas son las ramas ascendentes. Estas de acá son las ramas descendentes. ¿Ya? Entre las ramas ascendentes vamos a tener una rama que nace de la C1, que es el nervio recto lateral, y otro que es el nervio recto anterior menor. ¿Ok? De las ramas descendentes vamos a tener la unión de la C1 con la C2, C3, como puedes ver en esta imagen, C2, C3 y C1, ¿ya? Ahora, acá hay un detalle. La C1 va a formar la raíz superior, la C2 y la C3 va a formar la raíz inferior, ¿ya? Estas dos raíces se van a ir de forma descendente, ¿ya? Y van a dar una formación en una especie de asa, ¿ok? Denominada asa cervical. Luego vamos a tener otra rama descendente que es de la C3, C4 y C5, que va a dar a la unión, a la formación del nervio frénico. El nervio frénico es el único nervio mixto, ¿ok? Es el único nervio mixto. Ahora, estas son las ramas descendentes. Las ramas internas es el nervio lateral, el nervio largo de la cabeza que nace de la C2 y C3, y de la C3 y la C4 nace el nervio largo del cuello. ¿Ok? Ahora, de las ramas externas, aquí lo vamos a poner ramas. Ramas internas. En las ramas externas tenemos ramas externas. Tenemos la conformación de 4 músculos, ¿ok? Tenemos la formación de 4 músculos, de 4 nervios. Tenemos al esternocleidomastoideo, que nace de la C2 y de la C3, de la unión de la C2 y C3, nace el esternocleidomastoideo, que es una rama externa. Luego de la C3 con la C4 van a nacer 3 nervios. Lo que es el nervio trapecio para el músculo trapecio, el nervio angular del omóplato y el nervio romboides mayor y menor. ¿Ok? Eso es el plexo cervical profundo. Ya, Licen, muchas gracias. Ya. Carla, ¿qué me ibas a preguntar? Eso, Licen, si el nervio trapecio era superficial o profundo, porque a mí me sale que aquí es profundo, pero luego me sale en el superficial, que es el nervio transverso del cuello, que va de la C3 a la C4, que justamente va de la C3 a la C4, el nervio músculo trapecio. Ya. Ahora, lo que pasa, como yo les decía, cada músculo va a tener su nervio sensitivo. Ahora, por ejemplo, a ver, ahorita me voy a salir y voy a entrar a otra pizarra. Creo que esta es la que hicimos, ¿no? Bueno, se bloqueó. De todas formas, el nervio transversal cervical se dirige hacia la parte anterior a inervar al músculo cutáneo anterior del cuello, ¿ves? Pero al pasar justamente por encima de lo que es el esternocleidomastoideo, obviamente van a llegar ciertas raíces a esa zona de inervación.
¿no? Y va a inervar también de la misma forma. Por algún X motivo ya no puedo cargar las. Bueno. ¿Ok? Entonces, hasta ahí estamos bien. Sí, Listen, ahora sí. Ya. Ahora nos vamos a entrar un poquito más profundo, ¿no? A la interpretación de cada uno. Pero no olvidemos esto, ¿ya? Entonces, a nivel profundo de las ramas superiores, ¿no? Ascendentes, tenemos al recto lateral, al recto anterior menor, de las descendentes a la asa cervical y al nervio frénico. De las internas tenemos nervio lateral de la cabeza y nervio lateral largo del cuello. Y de las externas, de los ramos externos, al esternocleidomastoideo, al trapecio angular del omóplato y romboides. Muy bien. Muy bien. Entonces, eso hemos mencionado, ¿no? Ya. Por ejemplo, acá el plexo cervical, ¿no? Que lo estábamos viendo, el plexo cervical superficial, obviamente es sensitivo y no solamente va, su dirección final va a ser el músculo esternocleido, el músculo cutáneo anterior del cuello, ¿no? Pero al pasar igual por encima de lo que es el esternocleidomastoideo, igual inerva sensitivamente a este músculo. Lo que es justamente el occipital, ¿no? El nervio occipital inerva igual sensitivamente a músculos extensores, ¿no? De la zona posterior y la zona de la oreja, ¿no? A nivel del supraescapular, ¿no? El supraescapular justamente acá lo podemos ver mucho más interesante. Miren cómo va inervando a ciertas estructuras deltoides, ¿no? Entonces inerva sensitivamente al pectoral mayor, ¿no? Entonces tiene otras raíces. Acá tenemos a lo que es justamente este eje transversal, que va a inervar sus raíces finales a lo que es el cutáneo del cuello, ¿no? Pero igual, ciertas raíces llegan al esternocleidomastoideo. Pero para la motilidad, o sea, la movilidad a nivel profundo va a salir de la C2 y de la C3, justamente el nervio esternocleidomastoideo. Para inervar ese músculo de forma profunda. Bien. Bueno, hablemos un poco de lo que es el asa cervical, ¿ya? El asa cervical que nace, como habíamos mencionado, de la C1 con la unión de la C2, la unión de la C3, ¿no? Habíamos mencionado que justamente de la C1 y otro que nace de la unión de la C3 forma dos raíces. Una raíz superior y una raíz inferior. La raíz superior va a inervar justamente, pasa junto con el nervio hipogloso y va a inervar a los músculos
infrahioideos, ¿ya? Junto con la raíz inferior. Menos al tiroideo, ¿ok? Va a inervar a los dos vientres homoioideos, al esternocleidoioideo. Entonces, inerva toda la zona para producir la movilidad del hueso ioides. ¿Ya? Eso. Ahora, normalmente algunos lo confundían de que que inervaba junto con el nervio hipogloso. Pero actualmente se sabe de que el nervio hipogloso tiene su propia raíz y solamente pasa, ¿ya? Pasa por lado, ¿no? Hacia su lado del nervio hipogloso. Este es el nervio hipogloso justamente y va a pasar por su lado. No es que forman parte, o sea, que se unen, pasa por su lado. Entonces, al pasar por su lado, llega a producir cierta estabilidad, o sea, cierta sensibilidad, pero no van en conjunto, por si acaso. En algunos textos van a encontrar de que se une con el nervio hipogloso, la C1, pero no, en realidad es como que se rozan y pasan, uno hacia un lado y el otro hacia el otro lado. Luego vamos a tener al nervio frénico. El nervio frénico que nace de la C3 con el C4 y con el C5. Como les había mencionado, no muchas veces vamos a encontrar al C5 en conjunto. Hay veces que nada más sale de la C3 y C4 y directo baja el nervio frénico. Ahora, ¿cómo va el nervio frénico? El nervio frénico es considerado uno de los nervios más largos. Es un nervio mixto. ¿Por qué? Porque es un nervio que va a inervar a nivel sensitivo a lo que es la pleura, el pericardio y el peritoneo. Son órganos ya que va a producir cierta sensibilidad. Y va a ser motor porque su estadio final va a ser el diafragma. ¿Ok? El músculo diafragmático. ¿Cuál es su trayecto? Pasa por delante de los escalenos, ¿ok? Superior. Pasa por detrás de lo que es la yugular, la vena yugular, direccionándose por la zona pleural media, ¿ya? La zona pleural media. No se olviden que la pleura es la envoltura que envuelve el pulmón. Y el pericardio, como su mismo nombre, peri, que es perímetro, cardio, que es corazón, que envuelve al corazón, ¿no? Entonces pasa por medio de estas dos estructuras. Llegando a una zona serosa, denominada el peritoneo, ¿ya? Este peritoneo que es inervada por este nervio frénico. Entonces, prácticamente inerva toda la zona de los órganos abdominales, torácicos, llegando a inervar a lo que es el nervio, el músculo diafragmático. ¿Cuál es la función del diafragma? ¿Quién sabe? La inspiración y la expiración, dicen. Ya. ¿Qué pasa con la inspiración y la expiración? ¿Cuál era la pregunta, Elisa? ¿Cuál es la función del diafragma? Al momento de respirar, elevar, a ejercer presión y a la vez relajar lo que es los pulmones, la elevación y el descenso.
Ya, me gusta, Kate. Está yendo por ese lado. El Ayuda diafragma, también a que la respiración sea de manera rítmica también. ya, muy bien. ¿Qué es lo que hace el diafragma? El diafragma, cuando ustedes inspiran, se relaja, ¿ya? Se relaja y desciende. Desciende, ¿ok? O sea, ustedes inspiran y el diafragma se relaja y desciende. ¿Para qué? Para darle mayor espacio a los pulmones de la penetración del aire. Cuando ustedes expiran, el diafragma se contrae y sube, ¿ok? Sube para empujar a los pulmones a eliminar todo el aire, ¿ok? Esa es la función del diafragma. Aparte de que le da esa forma, la separación de la zona torácica con la zona abdominal, le va a dar sensibilidad también a esta estructura. Ahora sí como que vamos adaptando ciertas situaciones. Por ejemplo, no sé si han escuchado de la enfermedad de Guillain-Barré. La enfermedad de Guillain-Barré es cuando justamente los nervios son como los cables. Los cables tienen una envoltura que si se va desgastando ese plástico, quedan peladitos, pues, ¿no? Quedan peladitos los nervios. Entonces esos nervios se van desgastando, se van desmielizando, entonces se lesionan. Lo mismo pasa a nivel de los nervios, ¿ya? O sea, el nervio de forma distal se van desgastando, se van degenerando, ¿ya? Que produce al paciente dolor, debilidad muscular, ya no pueden ni caminar. Pero como sabemos que el nervio frénico, a ver, acá, nace de la C3, C4 y C5, ¿no? Entonces, es una estructura muy proximal, ¿no? Es muy proximal que tiende a no lesionarse. Es una estructura distal. O sea, por ese motivo es que las personas con Guillain-Barré empiezan a tener debilidad de sus brazos, de sus piernas. Lo último que afecta es el tema respiratorio. Si se empieza a paralizar el nervio frénico, el paciente ya no puede vivir ya. Necesita la ayuda de una máquina y todo. Por ese motivo también es que muchas veces mantenemos esa movilidad. O sea, se dan cuenta, miren, yo he atendido a varios pacientes por el tema de las contracturas, por las contracturas cervicales, y entonces por ese motivo es que es una zona tan sensitiva. Me ha pasado varias veces que, digamos, si estoy haciendo presión, como que siento dolor en el pecho, me dicen, ¿no? Y es justamente porque hay veces que yo presiono sin querer el nervio frénico, ¿no? Porque está a nivel profundo y está inervando esa zona. O también muchas veces cuando se coloca corriente, ¿no? El paciente se le pone en una posición cervical, estaríamos trabajando estructuras igual sensitivas, pericárdicas y pleurales. Por ese motivo es que tenemos que tener mucho cuidado cuando abarquemos electroterapia. Siempre hay que tener cuidado de que el paciente no sufra de problemas cardíacos, ¿ok? Justamente al colocar en esa zona cervical podemos afectar el tema del corazón a nivel sensitivo, que el paciente presente dolor, digamos. ¿Ok? Ahora, también una mnemotecnia para aprender el nervio frénico es que va a inervar a las 3 P's. Las 3 P's es la pleura, el pericardio y el peritoneo, ¿ya? Y por último tenemos otro esquema que es lo mismo. ¿Qué músculos inerva? A partir de la C2, C3 al esternocleidomastoideo,
C3, C4, el trapecio, angular del omóplato y escalenos. De la C1 a la C4 a los prevertebrales. De la asa cervical, que viene de la 1 a C3, a los infraioideos. Y el tiroideo de la C1 a la C2. Y el diafragmático de la C3 a la C5. ¿Ok? Eso sería todo. ¿Dudas? ¿Preguntas? No le dicen. La verdad es que para mí el plexo cervical es el plexo más sencillo que puede haber. No es complicado y no hay problema. O sea, es un plexo bastante sencillo que tenemos que aprendernos bien, que a nivel superficial existen 3 ramas importantes, 4 nervios importantes que van a emerger: el nervio occipital menor, el auricular mayor, el transverso del cuello y el nervio supraclavicular a nivel superficial. A nivel profundo, vamos a encontrar a varios músculos, a varios nervios, al recto lateral, al recto anterior menor, de forma ascendente, de forma descendente a este, que es la asa cervical, ¿no? Que inerva a los músculos infraioideo menos al tiroideo, que el tiroideo tiene su propio nervio.